Vamos allá. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Estábamos en Packing y en realidad en Packing estábamos viendo un problema concreto de Packing que se llamaba equilibrado de líneas. Yo normalmente me refiero a él como line balancing. ¿De acuerdo? Antes de empezar con el line balancing, yo voy recogiendo todos los trabajos que me vais enviando, los voy poniendo en una carpeta. Cuando tenga algo de tiempo los corregiré. Ahora tengo que corregir otra cosa antes, que voy retrasado. Como le comentaba Felipe, el online tiene sus problemas y ahora estoy pagando decisiones erróneas que he cometido a lo largo de los últimos años, así que todavía tengo menos tiempo. Pero eso no implica que no vaya a corregir vuestros trabajos, simplemente que los voy a corregir. No son, ahora mismo es prioridad 1 porque tengo tiempo suficiente hasta el 30 para corregirlos. ¿De acuerdo? Si os aviso que las notas, ya tengo vuelo de avión, es el 31, por tanto, el día 30 corregiré y publicaré las notas. ¿Sí? Y puede incluso que el 30 revise. Si veo que es infactible, entonces lo que haré será corregir el 31 en el avión y enviaros las notas el 1. ¿Sí? Depende de cómo lo vea, porque depende de cómo tenga la maleta y toda la historia. ¿De acuerdo? Si lo hago el 1, tened en cuenta que lo haré, mis revisiones van a ser todas por escrito. Bueno, la gente ya sabe, yo no hago revisiones, son presenciales, no quiero oír a nadie llorar, todo va a ser por escrito, me enviáis un correo electrónico con la revisión que queréis y yo os lo contesto, ¿vale? Y muchos de vosotros vais pidiéndome horas de consulta para los trabajos, os voy contestando. Mañana tengo un día bastante ajetreado de reuniones con 2 o 3 grupos vuestros. Recordad que yo os había recomendado a la gente que ha venido a hablarme que si vosotros queréis, puedo extender el plazo de entrega del trabajo del 23 de agosto al 25-26 de agosto. Pero es importante que tengáis en cuenta, A, que os tenéis que poner todos de acuerdo, B, que yo voy a incluir preguntas de vuestros trabajos en el examen final. Por tanto, es pan para hoy y hambre para mañana. Si alargáis tanto como para daros de plazo hasta el 26 de agosto, pues vais a tener vosotros mismos el problema de que vais a tener que estudiar ese temario el fin de semana para poder llegar al examen el día 30. ¿De acuerdo? Porque no vais a tener más tiempo que el que haya ya. ¿Sí? Y recordad que yo os recomiendo que me enviéis el vídeo a mí antes para aseguraros de que considero que es válido. Si considero que el trabajo que me habéis enviado no amerita, pues lo eliminaré de la lista de enunciados que pueden hacerse preguntas. Así que vuestros compañeros estarán muy contentos. Y digo que vuestros compañeros estarán muy contentos, pero vosotros no, porque al grupo que lo elimine le reprobaré el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, pues lo tendrá más duro para aprobar, porque se lo jugará todo el examen final. ¿Sí? Muy bien. Vamos al problema de equilibrado de líneas. Y entonces recordad que yo había hecho una descripción del problema, la había puesto a través de un ejemplo. Este es un ejemplo típico, es un problema de 10 actividades. Básicamente, la diferencia que hay, o sea, en el fondo, es un problema de empaquetado. En el cual los objetos son las actividades o trabajo y las cajas son las estaciones de trabajo, los trabajadores. ¿De acuerdo?
Para mi clase de educación ejecutiva, esto off topic, pero es importante que lo veáis porque lo quiero comentar. Para mis clases de educación ejecutiva estoy viendo mis vídeos de la clase de educación ejecutiva del año pasado. Traducido, me estoy tragando 4 horas de mí mismo hablando de un tema que yo ya me conozco. O sea, os prometo que es la cosa más aburrida que se puede hacer en la vida. Y me estoy dando cuenta de por qué la dinámica de grupo del año pasado funcionaba mejor que la dinámica de grupo de este año. Este grupo que tengo este año es más grande y no habla en clase ni que les apunte con una pistola. Es como dar clase a unos espectros de la noche que están así. Y el año pasado el grupo era muy activo. Entonces, yo recomiendo que me paréis y me hagáis preguntas tan rápidamente como sea necesario, porque os prometo que hará que la clase sea más entretenida. De verdad. Además, me da oportunidad a explicar mis chistes malos, que tengo muchos. Y desde que estoy online, pues me da menos tiempo de explicar mis chistes, ¿sabéis? Y hay algunos que han sido created for years, ¿sabes? Están ahí pudriéndose. Bueno, las cajas, la capacidad de la caja está asociado al tiempo disponible. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del alquiler de línea se acostumbra a conocer como el tiempo de ciclo, la C. Y se acostumbra a conocer como el tiempo de ciclo, la C, porque lo que sucede es que cada esa cantidad de tiempo, en régimen permanente de la línea, sale una unidad elaborada. ¿Sí? Y eso la semana pasada creo que os lo puse con un ejemplo de que si hay una estación 1, una estación 2 y una estación 3, lo que sucede es que la primera unidad de tiempo, la primera unidad de producto pasa por las 3 estaciones con tiempo C y sale, y mientras que la segunda unidad de producto está en la estación 2, pues hay otra unidad de producto que entra en la estación 1, que cuando sale de la estación 1 pasa a la estación 2, y que cuando sale de la estación 2 pasa a la estación 3, y a partir de ahora, que voy a poner el tercero, fijaros que entra en régimen permanente, y después habría el color azul, el color amarillo, el color marrón, el color que sea, pero siempre va a salir una unidad cada esa cantidad de tiempo. ¿Sí? Yo lo he visto explicado en la gente que explica Lean o Six Sigma. Ellos lo hacen, las prácticas las hacen con alumnos y el alumno toma el papel para concienciarse de cuál es el problema de una estación de trabajo. Entonces hay varios alumnos que se ponen en línea, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Generalmente eso se hace en un proyecto que incluye desde el diseño del producto hasta la comercialización del producto. Pero la fase que me tocaría a mí, que es la fase de manufactura, la hacen generando el esquema de operaciones que se tiene que hacer, que es este grafo en el fondo. Y ahora lo que hacen es una división de las actividades para cada operario. Y el operario tiene como una especie de cestita donde está el producto, es la simulación de lo que sería una cadena de montaje y una cinta transportadora, saca la cestita, hace lo que toca, lo vuelve a la cestita y se la pasa a su compañero, que es el siguiente, la siguiente estación. Eso en una línea de montaje, por ejemplo, si es en Sony para vídeos o en Dell para computadoras, que alguno de vuestros compañeros que me ha tenido a mí como profesor me ha visto el vídeo de Dell de la línea, pues es con una cinta transportadora, pero el efecto es el mismo. ¿Sí? Cada operario tiene exactamente el mismo tiempo y va pasando. ¿Por qué los operarios no tienen tiempos distintos? Pues eso os tengo que recordar a la gente que ha hecho gestión de operaciones que si los tiempos fueran distintos, lo que sucedería es que el operario que está más cargado de trabajo se le iría acumulando una cola de operaciones y esa cola de operaciones acabaría desbordándole, perdonad, la cámara, es que, bueno, da igual, le acabarían desbordando porque iría llenando stock, 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 stock y habría trabajadores que tendrían que parar de trabajar para que ese stock que hay en lo que se conoce como el cuello de botella bajara.
Por lo tanto, es mejor que todo el mundo trabaje la misma cantidad de tiempo y haga sus operaciones, las pase, sus operaciones, las pase. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay otra característica importante en las cajas, que es que las cajas están ordenadas. La semana pasada ya hablé de esto y lo comenté como una diferencia considerable respecto al bin packing, porque aquí sí que había un orden en las cajas y de la semana pasada y hace 2 semanas, cuando hablaba de los problemas de empaquetado, dije lo malo que tenía el hecho de que las cajas no estuvieran numeradas, que el orden de las cajas en el modelo matemático lo había creado yo. ¿Sí? Y eso generaba una serie de problemáticas. En este caso concreto, una solución posible sería esta. Esta sería la estación 1. Esta sería la estación 2. Esta sería la estación 3. Y no digo que sea la única, hay más. Ahora tendríamos la estación 4, la estación 5 y ya para acabar, pues la estación 6. Fijaros que lo que cumplen es que el orden de las precedencias de las actividades se ha trasladado al orden en las cajas, tanto como deba antes que la caja amarilla tiene que ser una caja que tiene un numerito más chiquito que el numerito de la caja azul, y todas las cajas tienen como máximo capacidad 10. ¿De acuerdo? A la diferencia entre ese 10, que es el tiempo de ciclo que yo he impuesto, que sería que sale una unidad de producto cada 10 unidades de tiempo, a la diferencia entre el tiempo de ciclo y la carga de trabajo que tiene cada estación se le conoce como el tiempo muerto. Por tanto, si os fijáis, la estación 4 tiene tiempo muerto 3. ¿Sí? Porque el tipo tiene que trabajar 7 y le damos 10. Entonces, hasta que le llegue el producto de la estación 3, que está antes trabajándose por otro operario en la estación 3, él va a estar descansando, entre comillas. Va a trabajar 7 y va a descansar 3, va a trabajar 7 y va a descansar 3. ¿De acuerdo? Eso no es ideal que descanse. Seguramente el trabajador de la estación 3, que tiene que trabajar 10 y que no descansa, no va a estar muy contento. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver. ¿Cuál es la hipótesis implícita más importante que estamos haciendo en este modelo? Y que no tiene por qué suceder en la realidad y hace que muchas veces muchos de vuestros compañeros, cuando propongo este problema, me generen caras largas y no acaben de entender exactamente qué están haciendo. Perdonad, pero es que no había encendido las luces. Entiendo que con las luces se me ve un poco mejor. O eso creo. Si no, me engañáis y me decís que sí, porque como han salido de mi bolsillo y en teoría es para dar mejor las clases, mantenedme tonto, no me voy a enterar, ¿sabéis? ¿Cuál es la hipótesis principal? La hipótesis principal que causa problemáticas es que las tareas son indivisibles. ¿De acuerdo? O sea, que hemos llegado al punto en que una actividad está en su mínima expresión. Y ahora os voy a intentar poner un ejemplo haciendo pizzas. La tarea indivisible más chiquita que a mí se me ocurre poniendo pizzas es, por ejemplo, poner una rodaja de pepperoni. ¿De acuerdo? Es posible que si una pizza tiene 12 rodajas de pepperoni, pues uno pusiera 6 y otra persona pusiera 6. Y no pasa nada. La actividad mínima es la rodaja de pepperoni, poner una rodaja de pepperoni y ya está. Pero lo que estaréis de acuerdo conmigo es que
En ese mismo ejemplo no vamos a poner cada trocito de queso por separado. La persona que ponga el queso lo pondrá todo. ¿Por qué? Porque meterá la mano, la sacará y pondrá todo el queso. Lo que está claro es que si nos sobrecomplicamos la vida y decimos que un 60% de la actividad poner el queso lo hace una persona y un 40% de la actividad poner el queso lo hace una segunda persona, es ridículo. Es completamente ridículo. O sea, la actividad mínima, elemental e indivisible es poner queso. Y por tanto, tiene que haber una asignación uno a uno. ¿Vale? Y esta asignación uno a uno lo que implica o lo que significa es cada actividad, cada tarea, a un trabajador, a un solo trabajador. ¿De acuerdo? Vale. Hay otra cosa que acostumbra a causar cierta confusión, porque en muchas operaciones, en muchos procesos, sí que es permisible, que es la siguiente. Es decir que, perdonad, una operación siempre la hará o siempre se hará en la misma estación. Voy a intentar explicar esto con el problema de las pizzas. Imaginaros que fuera una línea de montaje de pizzas y hubiera dos trabajadores. ¿Sí? O vamos a ponerlo de una manera más simple. Una línea de montaje que seguro que la mayoría de vosotros ha visto en su vida y que está asociada al fast food, que es Subway. Subway es una línea de montaje con 3 estaciones. ¿Sí? La primera estación te ponen una serie de cosas, se acaba con el pan, la segunda estación te ponen otra serie de cosas, se acaba con la máquina registradora, que es la tercera estación. ¿De acuerdo? Y siempre te ponen las mismas cosas. Siempre. Lo que no se hace es que en la primera estación a veces te ponen el queso y el embutido y después, como ve que el de la segunda estación está saturado de trabajo, mete la mano ahí y saca un poco de tomate y ya te lo mete. No, se espera que lo haga el trabajador de la segunda estación. ¿Por qué? En Subway es muy simple. Es para evitar errores. Y es para evitar que los trabajadores se molesten entre ellos. ¿De acuerdo? Porque es una molestia. Imaginaros el desorden y el caos que representaría 5 o 6 personas trabajando por el medio e intentando hacerlo todo a la vez. ¿Sí? A mí una de las cosas que más me molestaba, ahora obviamente ya mi vida es, bueno, no, ya no voy a estos sitios, pero cuando iba al principio de llegar a Chile a un McDonald's, generalmente cuando iba a Santiago a la universidad y salía corriendo y tenía que meterme algo, pues me metía en un McDonald's o en un Burger King. Una de las cosas que me molestaba era la cantidad de gente que hay alborotada detrás del mostrador. ¿Sí? A mí siempre me ha sorprendido. Yo estoy acostumbrado a ver un McDonald's casi sin personal en España, cuando era joven e iba, muy poca gente, muy eficiente, todo muy organizado, y ver aquí un montón de gente que pasea por el medio. ¿Vale? Y si te fijas, la mayoría de veces se pisan el trabajo. Por tanto, el hecho de intentar hacerlo todo hace que nadie haga nada. ¿Sí? Por tanto, es mejor tener una división de trabajo muy bien jerarquizada y muy bien estructurada, sobre todo para operaciones que son, yo denominaría manuales. O sea, eso no funcionará, por ejemplo, en un entorno de informáticos, porque los informáticos se supone que son más inteligentes y se pueden organizar y es un trabajo más creativo. Pero en actividades que no tienen una gran creatividad, es mejor asegurarse que la gente no se estorba que no ayudar a alguien cuando en realidad puede ser que no le estés haciendo una ayuda. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que hace que valga la pena esta división y decir, tú siempre haces esto. Lo segundo que vale la pena es que para hacer muchas operaciones se necesita maquinaria.
Y esa maquinaria tiene unos costos fijos muy altos. Por eso, por ejemplo, las fábricas de auto no se trasladan de país cada año, se pasan 30, 40, 50 años en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque el costo de instalación es tan alto que no te vale la pena trasladarte, no te vale la pena cogerlo todo y moverlo. Entonces, como los costos de instalación son extremadamente altos y cada una de estas actividades seguramente requerirá de algún equipamiento especial para poderla realizar, si tú lo que dices es que, mira, el 50% de veces lo hace el trabajador 1 y el 50% de veces lo hace el trabajador 3 y colaboráis así, lo que va a pasar es que tienes que equipar, formar y entrenar al trabajador 1 en esa actividad y tienes que equipar, formar al trabajador 2 también en esa actividad. Por tanto, el hecho de que una operación siempre la haga la misma estación minimiza costes y asegura especialización del trabajo. Alguien me dirá, profe, pero ¿por qué me explica todo eso? Yo lo único que quiero es resolver el problema. No, la gracia es que veáis en este problema concreto, que es un problema que domino, y por eso lo explico, si no, no lo explicaría. Este es el problema en que más años he trabajado. Mi vida es así de aburrida. Soy un experto mundial en esto. Es deprimente. De lo que me refiero, que veáis el proceso por el cual una realidad se transforma en un modelo concreto que se puede resolver. No porque queráis saber este modelo concreto o esta realidad concreta, sino porque vosotros, si algún día trabajáis en esto, vais a tener que hacer ese proceso de traslación. Entonces, yo os puedo explicar este proceso de traslación de pe a pa y eso os servirá de ayuda. Pero no creáis que quiero que seáis todos un experto en equilibrio de línea de montaje. Eso sí, si alguno al final decide hacer la tesis conmigo, lo más probable es que el tema que yo le proponga sea equilibrio de líneas de montaje. Pero eso es porque soy un experto en el tema. ¿De acuerdo? Muy bien. Volvamos a esto de aquí. ¿Cómo se transforma esto en un modelo matemático? Lo primero que tenéis que pensar son las condiciones que estamos buscando. Uno, hacer cada actividad. Lo que conoceríamos como la restricción de asignación. Dos, cumplir con la carga de trabajo. Lo que entenderíamos con la condición de tiempo de ciclo. Y tres, el cumplimiento de las condiciones de precedencia. Si leéis algún artículo, lo que se llama las restricciones tecnológicas. ¿No? Y ahora, esto es todo lo que hay que hacer, no hay que hacer más. Son las condiciones que yo he impuesto en el problema. Obviamente, dependiendo de la cantidad de detalle que quiera añadir en el modelo, a lo mejor tengo que añadir otras cosas, pero el modelo básico es esto. ¿Sí? Y ahora si vamos a la siguiente lámina, que hoy no tenía ganas de ponerme a escribir restricciones, así que algunas las he puesto ya, fijaros que está todo lo que he dicho. Esto de aquí equivale, es poner todas las actividades, equivale a esto. ¿No? Ahora, esto de aquí, que es cumplir con el tiempo de ciclo,
equivale a esto. Esto de aquí, que si queréis lo explico con un poco más de detalle, equivale a esto. Y esto de aquí, que es lo que define las variables, cumple dos papeles. Lo primero que hace esto de aquí es indicar la indivisibilidad de las tareas. ¿De acuerdo? Fijaros que las define como binarias. Y lo segundo que hace, esto de aquí, es definir las variables, definir el dominio de las variables. Básicamente lo que está diciendo es que mis variables van a ser asignar tarea I a estación J. ¿De acuerdo? Y ahora es cuando os voy a explicar qué hace esto. O me vale la pena explicar qué hace esto. Fijaros que esto lo que está haciendo es transformar un conjunto de variables binarias en una variable entera. ¿De acuerdo? Sí. Tú tienes una variable binaria que dice si la tarea I va a la estación 1, una variable binaria que dice si la tarea I va a la estación 2, una variable binaria que dice si la tarea I va a la estación 3 y así, una variable binaria que dice que la tarea I va a la estación 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿De acuerdo? Fijaros que es el valor de la estación es la J. Y ahora lo que hago es multiplicar esa variable binaria por J. Por tanto, si la tarea I está en la estación 3, fijaros que para la estación 1 y para la estación 2 la variable binaria vale 0. Para la estación 4, 5, 6, 7, 8 la variable binaria vale 0 y para la estación 3 vale 1. Entonces, 3 por 1, 3. Ahora, como la variable la ha transformado, las variables binarias, el conjunto de variables binarias las ha transformado en variables en un número entero, ahora ese número entero sí se puede comparar. Y se compara con lo de la derecha, que es el mismo cálculo. Y ahora, si te vas a la derecha, lo que dice es para cualquier tarea ahí, ¿sí? Y para cualquier tarea VI' que sea predecesora de I. Entonces, lo que está diciendo es la predecesora tiene que tener un valor menor o igual a la sucesora. Numérico. La asignación de la tarea a una estación concreta tiene que ser menor o igual. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí hay un pequeño problema o una pequeña trampa. El pequeño problema o la pequeña trampa es que la verificación de precedencias solo se hace entre tareas de estaciones diferentes. Perdona, de estaciones diferentes. Las tareas no son de ninguna estación, por tanto, esta frase no tenía ningún sentido. Ahora sí, entre tareas asignadas a estaciones diferentes.
acuerdo? Si están asignadas a la misma estación, por ejemplo, la tarea I está asignada a la estación 3, la tarea I' está asignada a la estación 3 y I' es predecesora de 3 o de I, el hecho de que el trabajador haga primero I' y el trabajador haga luego I, que la estación 3 primero haga I' y luego I, vamos a considerar que el trabajador ya lo entiende que lo tiene que hacer, básicamente porque es una imposibilidad no hacerlo así. Recordad el ejemplo de precedencia que había dicho. Era, por ejemplo, poner la puerta y la silla, y la mesa, digo, sí, y el asiento. Entonces, si el trabajador monta la puerta antes que el asiento no cabe. Por tanto, primero tiene que poner el asiento y luego la puerta. Vamos a suponer que el trabajador es lo suficientemente inteligente para entender que tiene que hacer eso. O que si tenéis un trabajador lo suficientemente zoquete para no entender a la segunda que tiene que hacer eso, pues que le vais a enseñar la puerta de salida y vais a coger a otro trabajador. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que en el fondo este modelo lo que está haciendo es tener en cuenta o asegurarse que entre estaciones se cumplen, dentro de la estación vamos a suponer que el trabajador lo sabe hacer. Y este modelo tiene un pequeño problema, alguien me podría decir, que es que no tiene función objetivo. Claro, solamente tiene condiciones que se tienen que cumplir para que la solución sea factible. ¿Sí? Entonces, estas condiciones que se tienen que cumplir para que la solución sea factible son un problema en sí. Es un problema que se conoce como un problema de factibilidad. El modelo anterior es un problema de factibilidad. Y es difícil per se, ¿eh? Lo que plantearía es, ¿existe una asignación que cumple con todas las condiciones? ¿Vale? Matemáticamente, dado m, que es el número de estaciones, y c, que es el tiempo de ciclo, hay que contestar si existe o no solución. Y este problema se conoce como SALP F. ¿De acuerdo? Donde F dice feasibility. Preguntas. ¿No? Yo tengo una. Dime, Pablo. ¿Esta formulación admite agregarle o se impacta mucho si yo quiero asegurar calidad? Eso será el siguiente. Tendremos que poner alguna función objetivo. Ah, ya. O sea, es que como dijo que de repente en una estación uno puede decir que la actividad y la I' se subentienden que sí o sí se hacen, yo podría decir que en la misma estación la persona que pone la puerta se asegura que quede bien fijada, por ejemplo. Claro, pero O eso que ya tendría que ver si eso es la misma actividad o son dos actividades. claro, o al Entonces, final de toda la línea. si tú quieres que una actividad obligatoriamente se haga junto a otra, como la que has dicho de la puerta, lo mejor es que en el modelo, digo, en la definición del problema, si para ti la actividad G es poner la puerta y la actividad H es fijarla, que se hagan conjuntamente, que sean una única actividad. Ya. O sea, yo puedo ¿Vale? decir, Y por así te lo ejemplo, aseguras. que al final de la línea se haga el chequeo completo y eso sea otra actividad en otra estación. Vale, y esa es la que tienes que hacer para hacer lo que tú dices, sería la actividad chequeo completo, que es
sucesora de todas las actividades de todo el problema. Entonces, como es la sucesora de todas las actividades que tiene todo el problema, pues será lo último que se haga. Ya, perfecto. ¿Vale? Gracias. Yo pensaba que tú te ibas más bien al hecho de que yo estoy planteando un problema que no tiene función objetivo
gestionar la forma más eficiente de hacer eso. ¿Sí? Alguien diseña el proceso, que aquí no lo hacéis vosotros, aquí yo supongo que lo haría un ingeniero mecánico, pero o en Estados Unidos, Europa, un ingeniero industrial también hace ese diseño del proceso de montaje, y después, en la etapa en la que estamos nosotros, lo que haría sería hacer la división más eficiente o la asignación de trabajo más eficiente para obtener la mayor productividad. Por tanto, lo que tú dices está en el diseño de cómo lo voy a montar y en la definición del grafo. Esto de aquí acostumbra a estar asociado a la demanda que tú esperas tener, porque si tú sabes cada cuánto te sale un producto, sabes cuántos productos haces en un día. Por tanto, a ti te interesa hacer tantos productos como los que vas a vender por día. Claro. ¿No? Ya, gracias, profe. ¿Más dudas? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. No te veo, Tomás, pero te escucho. Sí, es que lamentablemente estoy con el celular, entonces, y en la terraza, entonces no, estoy sin la cámara momentáneamente. No te preocupes. Pero mi duda es que, o sea, más que duda es que en ese caso entonces podríamos asumir que quizás ese tipo de procesos, así como control de calidad y todo ese tipo de cosas, quizás asumir que ya vienen incorporados en los tiempos de las tareas y quizás asumir que la tarea dura 6 porque ya está considerado que 1 es para el control de calidad. En este caso, sí. En el grafo que yo te estoy poniendo, sí. Ya. Ahora, tú tienes que pensar que tu trabajo dependerá de dónde estés. Claro. O sea, yo no te estoy... Cada uno trabajará donde toque del proceso. Hay gente que diseña algoritmos y hay gente que después los tiene que utilizar. Y hay gente que va a diseñar procesos, va a levantar, va a racionalizar el proceso. Entonces, dependiendo de qué paso estés, tengo que decir una cosa o la otra. Para efectos del magíster, tú presupones que esos datos ya los tienes y que los has conseguido a través del conocimiento que te han transferido los cursos de pregrado. ¿De acuerdo? Ya. Que es que has levantado el proceso, has analizado sus partes, has dividido las actividades en sus elementos mínimos, has hecho o has impuesto los controles de calidad que consideraras adecuados, etc, 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 etc. Ya, perfecto. ¿Sí? Sí. Pero eso vamos a suponer que no es... recordad, mi objetivo en este curso, yo digo que siempre que tengo muchos gorritos, tengo gorros, ¿vale? Generalmente los voy perdiendo, pero tengo el gorro de ingeniero industrial, tengo el gorro de investigador de operaciones, tengo el gorro de profesor de pregrado, tengo el gorro de profesor de doctorado, tengo el gorro de educación ejecutiva y lo voy cambiando según lo que necesito. Entonces ahora, con mi gorro de magíster, de profe del mío, yo tengo que presuponer que estos datos son datos y que los conocéis. ¿De acuerdo? Pero no me olvido que en algún momento tenía un gorro de ingeniero industrial o un gorro de pregrado y el problema muchas veces no es resolver este problema, sino obtener el grafo. Claro. Entonces yo te tengo que explicar que el grafo también lo necesitas. Porque si no, lo que puede pasar es lo que me ha ocurrido alguna vez, en algunas veces cuando veo a la gente algunas ideas peregrinas que todos habréis visto, de gente que presupone que tiene datos infinitos. O te crea unas redes neuronales, deep learning, con millones de cosas para resolver un problema y el tipo de la empresa te dice, no, mire, tengo esta libreta aquí y yo voy anotando, ¿sabe? Voy anotando cada movimiento una línea de platita de lo que hay. Y eso es lo que hay. Yo no sé, bueno, vosotros estáis en Santiago la mayoría, por tanto, en Santiago no funciona, pero en Viña todavía hay un tipo en algunos sitios de la línea que le viene cuando pasa el micrero, le dice, el último ha pasado hace 15 minutos. Para que él sepa si le conviene acelerar o frenar para tener mayor captura de plata. Entonces, ¿que eso lo podría hacer automáticamente una red neuronal o un proceso que calculara de forma óptima? Sí, pero es que el pobre tipo no tiene ni celular seguramente. ¿Sabes? Que si tuviéramos GPS, lo podrían controlar todos con el GPS, saber exactamente dónde está la ubicación de todos los
todos los micros de la misma línea, las micros de la misma línea. Y no necesitar a un tipo cuyo trabajo es ese. ¿No? Muy bien. Ahora, volviendo a mi gorro de profesor de investigación de operaciones. La pregunta que yo me hubiera imaginado que alguno de vosotros me hubiera hecho rápido es ¿y cómo resuelve este problema? Pero no tiene función objetivo. Entonces no pasa nada que no tenga función objetivo. Hay varias alternativas. Alternativa 1 es usar un software de constraint programming. Es una colección de herramientas de resolución de problemas, de optimización o de programación matemática que no requiere función objetivo. ¿Vale? El paquete que yo recomendaría si os interesa esto es Google OR Tools, ¿vale? Que es la librería que tiene Google para hacer cosas de investigación de operaciones. Y tiene un paquete de resolución de constraint programming. Así que es Google, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ahora dicen que es el diablo, antes era Microsoft, ahora es Google. Bueno, a lo mejor los dos son un diablo desde el principio. Es una librería que se instala en Python y funciona bastante bien. Yo la he utilizado con algunos alumnos en como tesistas de pregrado y lo han conseguido, se han conseguido librar ellos solos. La alternativa número 2 es poner un objetivo cualquiera. Y cuando encuentre una solución, acabar. ¿Vale? O sea, vosotros podéis utilizar un solver de programación lineal para resolver esto sin ningún tipo de problemas de una manera... todo el mundo está viendo, es que me sale un mensaje súper raro de ahora sus no sé qué pueden ver la aplicación. Todo el mundo está viendo, no ha habido ningún problema hasta ahora tecnológico. No, gracias Andrés. Vale. Todo súper, profe. He visto un mensaje súper raro y me he asustado. A ver, pones un objetivo cualquiera en un solver como Gurobi o Ciplex y le dejas correr. Y cuando encuentre una primera solución, esa solución cumple con las restricciones. Se acabó. Ya lo hemos adaptado. ¿Sí? ¿Profe? Dime, Felipe. Dime. Pero, ¿qué tipo de función objetivo usted recomendaría para buscar en este tipo de problema? Porque la suma de las variables asignadas. La suma de las variables que valen 1 y maximizar ese valor. Entonces, tendrá solución. Cuando encuentre una que cumple con todo, tendrá la misma suma, que son todas las variables, y ya está. O intentar minimizar el valor de asignación de las variables a estaciones. Por tanto, aunque sea factible y te dicen, dado m estaciones y c de tiempo de ciclo, intentar minimizar la m, encontrar la m más chica. ¿Y eso cómo se hace? Pues poniendo peso a las actividades, por ejemplo, x y j multiplicado por j en la función objetivo. Pero el día de mañana, por ejemplo, si yo por ese motivo quiero llegar y simplemente decir, quiero minimizar 1, por darle una función objetivo cualquiera, ¿igual lo cumpliría o...? Creo que Gurobi sí y creo que Ciplex no. Ya, perfecto. ¿Por qué? Porque Ciplex es más antiguo y por tanto es un poco más quisquilloso con la función objetivo, porque recuerda que si pones minimizar 1, 1 es una constante y entonces Ciplex puede decirte, o el solver te puede decir, no puedes minimizar 1. No hay función objetivo, porque la función objetivo es lo que hará será eliminar las constantes. Perfecto. Creo que Gurobi es un poco más inteligente y se da cuenta de que si no le pones función objetivo tiene que seguir funcionando. Perfecto. ¿Vale?
yo ahí te recomendaría que pusieras una función objetivo que realmente ayudara al problema a entenderse. Sería como una especie de guía. Entonces, en este caso, asignar todas las actividades parece una buena guía. Todas las tareas parece una buena guía. Ya, perfecto. Gracias, profe. De nada. Fijaros que este objetivo es un objetivo de encontrar una solución, pero en la práctica, generalmente, bueno, en la práctica, ¿no? Lo que nosotros hacemos normalmente es intentar optimizar. Y aquí lo que vamos a hacer es hacer una equivalencia entre el BPP1 y el BPP2 y transformar esta equivalencia, el BPP1, BPP2, en lo que se conoce como SALP1 y SALP2. ¿De acuerdo? Esa es la equivalencia que voy a hacer, la transformación que voy a hacer. Recordad que BPP1 era, conozco el bin size, o sea, es el límite, la C, y busco minimizar el número de cajas. Esto equivale a, dado C, minimizar M. Sí, es idéntico. Y ahora, en el BPP2 es, conozco el número de cajas, quiero minimizar la capacidad de la caja más cargada. Y esto equivale a, dado M, minimizar C. Recordad que en el fondo, minimizar C implica maximizar la tasa de producción. Para dado unos recursos, que es M, dado un número de estaciones, que es un número de trabajadores, maximizar la tasa de producción. Mientras que el objetivo 1 es, dado un plan de producción, el número de unidades que tienes que producir, minimizar el número de recursos necesarios. Y ahora, quiero que seáis buena gente conmigo. Yo utilizo indistintamente muchas veces el término trabajador y el término recurso. Sí, eso se debe a mi formación taylorista, pero no creáis que estoy desvalorando a los humanos, a los seres humanos. Simplemente que hago una cosa llamada abuso del lenguaje porque me resulta cómodo hablar así, pero no creáis que es que esté desvalorando a los seres humanos. Los seres humanos son maravillosos. Si no, me quedaría sin trabajo, ¿sabéis? Es así de simple. Las relaciones que existen entre el BPP1 y el BPP2 también existen entre el SALP1 y el SALP2. ¿Sí? Y en el SALP1 y el SALP2 llevan a que en muchas ocasiones primero resuelvo SALP1 y segundo, y luego resuelvo SALP2 fijando el número de estaciones del SALP1. Pero esto sería el equivalente a, el jefe dice, hay que hacer 1.400 unidades al día. Y ahora esto se transforma en
un tiempo de ciclo igual a 1 dividido entre 1400, día. Y esto es un número muy pequeñito, pero si lo pasáis a horas o a minutos, pues será un número más grande. ¿Sí? Y ahora, una vez hemos acabado esa solución y hemos obtenido esa solución, después decimos, bueno, pero estaría bien tener algo de tiempo libre en la línea, pues para ir al baño, para el descanso, para hacer un curso de formación de vez en cuando. Y entonces, si este modelo de aquí me ha salido que necesito 12 estaciones, la siguiente respuesta que me planteo es, con 12 estaciones, ¿puedo usar un ciclo menor a 1 partido entre 1400? Y si puedo, la diferencia entre el ciclo que obtenga y el ciclo que salga, la diferencia que haya, es tiempo que puedo dedicar a otras cosas. ¿Vale? ¿Sí? Antes de que alguien me diga, es que no entiendo esto de 1 entre 1400 porque son números más fácil. Supongamos, esto es por día. Supongamos que un día tiene 2 turnos de trabajo y que los 2 turnos de trabajo son de 8 horas, por tanto representan 16 horas. Y cada hora tiene 3.600 segundos, por tanto esto representa 16 por 3.600 segundos. ¿Vale? Si ahora yo tomo esto, que es por día, y lo multiplico por esto es aproximadamente 45 segundos. Por tanto, lo que está diciendo este 1 de 1400 días es que tiene que salir una unidad cada 45 segundos. ¿Sí? Y eso es lo que estoy resolviendo en el fondo. Una unidad cada 45 segundos. ¿Preguntas? ¿No? Vamos a acabar intentando plantear cómo se resolvería o cómo modelizaríamos esto. ¿Sí? Y para modelizar esto lo voy a hacer aquí. SALP 1. Necesitaríamos unas variables J de si se usa o no se usa la estación. Deberíamos de poner aquí el Y de J, la binaria, y aquí tendríamos que hacer un minimizar, una suma de las binarias de Y de J. Recordad que para evitar simetrías lo que habíamos dicho en clase del bin packing es que Y de J tiene que ser menor o igual, tiene que ser mayor o igual a Y de J más 1. Para todo J entre 1 y M menos 1. ¿De acuerdo? Fijaros que lo único que he tenido que hacer para transformar ese problema conjunto en el problema SALP 1 es hacer ese pequeño cambio. Y ahora, para hacer el pequeño cambio en el SALP 2, ni siquiera tengo que hacer eso, es más holgazán. Es suficiente con eso. ¿Sí? Porque lo que está tomando es el valor, va a intentar minimizar el valor máximo de todas y en la restricción 1 hace que cumple con todas. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, pues solo para que no haya problemas de memoria, aquí voy a poner que es el SALP-F y nos vamos a quedar aquí hasta las 11:30.
Por tanto, empezamos el descanso. Si tenéis alguna pregunta por ahora, me la hacéis y si no, nos vemos en 20 minutitos. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Bueno, pues hasta dentro de un ratito. Me han llegado 11 correos en el tiempo que he estado dando la clase, así que los voy a mirar y me voy a ir a tomar un café. Hasta ahora.